Bueno, antes de nada quería agradecer a Laboratorios FEPADIER por colaborar en este congreso, a Fernando por venir desde Madrid. Y mi ponencia está titulada Investigación antropática en procesos articulares y biomecánica, y vamos a empezar definiendo qué son las articulaciones. Llamamos a la articulación al órgano de unión entre dos o más huesos que posibilita su movimiento, su desplazamiento. Las articulaciones están estabilizadas por los ligamentos y son movilizadas por la musculatura. En el cuerpo humano encontramos más de 360 articulaciones y la anatomía y su estructura depende de las funciones que realiza en cada parte del organismo. Hay varios tipos de articulaciones, se pueden hacer varias clasificaciones, por ejemplo, según su función, según su movimiento. Concretamente encontramos tres tipos. Por ejemplo, la diartrosis, que permite una mayor posibilidad de movimiento. Encontramos las articulaciones periféricas como la del hombro, la del codo o por ejemplo la rodilla. La anfiartrosis, que permite un rango menor de movimiento, por ejemplo son las vértebras. Y la sinartrosis, que no permite, carece de movilidad, por ejemplo en las suturas craneales. Se pueden hacer otro tipo de clasificación, por ejemplo, según su estructura, que se diferencian entre sinoviales, que representan la mayor parte de las extremidades, de las articulaciones de las extremidades, como el hombro, la rodilla o el codo, y permite realizar un amplio abanico de movimiento. Luego están las cartilaginosas, que es su punto de unión entre ambos huesos se hace mediante el tejido cartilaginoso y el movimiento es moderado. Y las fibrosas, cuyo punto de unión es tejido fibroso, tiene nuevamente poca movilidad. Dentro de las sinoviales se pueden todavía dividir más y encontramos concretamente 6 tipos de articulaciones sinoviales. Por ejemplo, la articulación en pivote, que es esta que tenemos aquí, articulación esférica, articulación en silla de montar, que es esta, la articulación en bisagra, la articulación elipsoide y la articulación deslizante. Seguimos con las articulaciones. En este caso vamos a ver los diferentes componentes que tiene una articulación. Hemos elegido las articulaciones sinoviales, por ejemplo como la rodilla, en la que encontramos el cartílago, que es esta parte de aquí, ¿vale? Que es la parte del tejido que cubre la superficie del hueso y ayuda a reducir la fricción del movimiento dentro de la misma articulación. Encontramos también la membrana sinovial, que es la capa fina que recubre la articulación y que es cubierta a su vez por la cápsula articular, y es la encargada además de secretar el líquido sinovial para permitir la lubricación de la articulación. Por otro lado tenemos la cápsula articular, que es un tejido fibroso que es revestido, como hemos dicho anteriormente, por la membrana sinovial y envuelve a la articulación. Seguimos con el líquido sinovial, que es secretado por la membrana sinovial y se encarga de lubricar la articulación.
Tenemos también el menisco, que rellena el espacio comprendido entre las superficies articulares y sirve para estabilizar la articulación e impedir movimientos exagerados de la misma. Tenemos también los ligamentos que rodean la articulación y su función es limitar también el movimiento. Tenemos los tendones y tenemos la bursa, que es la cavidad que está llena de fluido que se encuentra entre huesos, ligamentos y otras estructuras, y su función es amortiguar la fricción de la articulación. Los problemas más frecuentes a nivel articular, bueno, son la artritis, artrosis, bursitis, capsulitis, tendinitis, esguinces de ligamentos, rotura de ligamentos y las luxaciones. Son los problemas, las lesiones más frecuentes que encontramos a nivel articular. ¿Esto qué pasa? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una articulación normal, una articulación que tiene artritis reumatoide y una articulación con artrosis. Se ha estimado que 1 de cada 3 personas con más de 35 años presentan algún signo de artrosis, con una prevalencia que va aumentando con la edad. Concretamente, en España, la prevalencia de artrosis en cualquier articulación es del 24%, y la artrosis de manos y rodilla, por ejemplo, es más común en mujeres, y la artrosis de cadera es similar en ambos sexos. Esto va a depender de diferentes factores como la obesidad, los hábitos de vida saludable, la actividad física, la ocupación laboral y la densidad ósea, entre otros. Vamos a ver cuál es la intervención naturopática que podemos realizar. Lo primero que debemos hacer es marcarnos unos objetivos, que en este caso serían, si quiere ir esto lo te voy a apuntar para allá o para acá. Te voy a apuntar. Ya, ahora sí. Los objetivos, que podríamos aumentarlos mucho más, pero bueno, estos 4 es lo que entiendo que con que reduzcamos alguno de estos 4, pues ya vamos bien. Por ejemplo, el dolor, reducir el dolor, reducir los procesos inflamatorios, actuar sobre la oxidación del sistema y, en último lugar, la regeneración a nivel de la articulación. Para eso tenemos el Cepa Poliarticol de Laboratorios Cepadiec, que tiene diferentes componentes, como por ejemplo el mejillón de labio verde, el extracto de mejillón de labio verde, el sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, el MSM, el colágeno nativo desnaturalizado tipo 2, el ácido hialurónico, la vitamina C, el manganeso y la cúrcuma. La dosis que recomienda el fabricante es 1 al día, una cápsula al día, con lo cual es un detalle, porque la mayoría de colágenos que hay en cápsulas, pues necesitas tomar bastantes más. Vamos a ir viendo cada uno de los componentes.
Empezamos por el mejillón de labio verde, que es un molusco bivalvo que tiene origen en la zona de Oceanía, concretamente en Nueva Zelanda, y que su extracto es rico en, entre otras cosas, minerales, por ejemplo el hierro. Contiene también carotenos, betaína, quelatos, aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína, también algunas vitaminas como algunas del grupo B, la C, la D y la E, y también destaca su contenido en ácidos grasos poliinsaturados como por ejemplo el omega 3, tanto DHA como EPA. Además contiene grandes cantidades de glicosaminoglicanos, por ejemplo la condritina, que son sustancias esenciales para la regeneración y el buen mantenimiento tanto del tejido conectivo como del cartílago. Su función es sobre todo a nivel desinflamatorio, concretamente gracias a un principio activo que es el ácido eicosapentaenoico, un tipo de ácido graso de omega 3 que actúa inhibiendo las prostaglandinas que son las que inducen a la inflamación. Por ejemplo, también la ingesta de este extracto de mejillón de labio verde también disminuye la síntesis de citoquinas, que son las proteínas ligadas a la inflamación, permitiendo la disminución del dolor e inflamación y la recuperación de la movilidad. Además, también destaca por su contenido en lisodextrina, que es una sustancia antihistamínica que ejerce una acción preventiva frente a los procesos de artritis. Tenemos también el sulfato de glucosamina, que es un amino monosacárido que actúa estimulando la síntesis de proteoglicanos, que es un componente esencial en el cartílago articular, y también de los condrocitos, que son células que están en el cartílago y son las responsables de producir colágeno y proteoglicanos, con el objetivo obviamente de mantener estable la matriz cartilaginosa. Además, el sulfato de de glucosamina inhibe algunas enzimas que degradan el cartílago, como la colagenasa o la fosfolipasa A2, y también actúa sobre sustancias que dañan el tejido, como los radicales libres. Además, diferentes investigaciones han demostrado que en situaciones donde la glucosamina se encuentra de forma adecuada y está disponible en el organismo, los condrocitos, que son las células que producen proteoglicanos y colágeno tipo 2, producen esas dos sustancias, colágeno y proteoglicanos, y además es útil en situaciones de dolor e inflamación. Seguimos con la condritina, que es un glicosaminoglicano sulfatado que constituye una parte importante de los cartílagos, tendones y el tejido conectivo de las articulaciones. Se encarga de aportar al cartílago sus propiedades mecánicas y elásticas, además de colaborar en la fuerza, flexibilidad y amortiguación de la articulación. Actúa a 3 niveles, concretamente sobre el hueso subcondral, la membrana sinovial y el cartílago. A nivel del cartílago actúa de diferentes formas, por ejemplo, estimula la síntesis de proteoglicanos, ácido hialurónico y colágeno tipo 2. Actúa también frenando el catabolismo de los condrocitos al inhibir varias enzimas como la colagenasa, la elastasa y la fosfolipasa. Inhibe además otras sustancias que dañan el cartílago, como los radicales libres. Equilibra
la apoptosis e inhibe la cascada inflamatoria, concretamente actuando sobre la ciclooxigenasa y sobre la prostaglandina. A nivel de la membrana sinovial, favorece la síntesis de ácido hialurónico y reduce el derrame y la inflamación articular. Y a nivel del tejido óseo subcondral, mejora las alteraciones provocadas por la artrosis a este nivel. Seguimos con el MSM, que es una fuente natural de azufre orgánico, es decir, que está biodisponible para el organismo. Y este mineral, el azufre, es esencial para la correcta producción de colágeno y es un elemento importante para la estructura del cartílago. Además, el MSM destaca por su capacidad antioxidante y por tanto actúa en los radicales libres al aumentar la enzima glutatión oxidasa. Seguimos con el ácido hialurónico, que es la sustancia formada principalmente por fibroblastos y queratocitos y que está presente en el tejido conectivo y es parte principal del líquido sinovial. Además, desempeña un papel importante a nivel articular debido a sus funciones lubricantes y amortiguadores y promueve una acción viscoelástica del líquido sinovial, ya que llena la cavidad articular manteniendo el apoyo a la fricción de los huesos durante el movimiento. Además, según diferentes estudios, puede interferir sobre los mediadores del dolor, actuando sobre las prostaglandinas, bradicitina y la sustancia P, y formar parte de la protección articular al inhibir enzimas como por ejemplo las metaloproteinasas que causan la destrucción o degradación del cartílago. Por otro lado, también inhibe la degradación y estimula la síntesis de proteoglicanos a nivel del cartílago. Seguimos con la vitamina C, que es otro componente que podemos encontrar en el cepa poliarticol, que corresponde al grupo de las vitaminas hidrosolubles, es decir, el organismo no la puede almacenar durante un largo periodo de tiempo, se elimina por la orina y por lo tanto es importante tomarla diariamente. Según diversos estudios, cuando hay un déficit de esta vitamina C, hay una disminución en la producción del colágeno, concretamente en la síntesis de hidroxiprolina, que es el resultado del proceso bioquímico de la hidrosilación de la prolina. Hay una rata ahí, es prolina, gracias a la acción de la enzima prolil hidrosilasa. Este proceso es intracelular y es un paso muy importante a la hora de que el cuerpo produzca colágeno. Además, cabe destacar su acción antioxidante, con lo cual actúa neutralizando los radicales libres y actuando o disminuyendo el estrés oxidativo. Continuamos hablando sobre el manganeso, que es un oligoelemento esencial para el normal funcionamiento del organismo. Se ingiere de manera habitual en la alimentación, ya que está presente en todos los alimentos que veis ahí: cereales integrales, soja, huevos, frutos secos, aceite de oliva, etc. Pero a pesar de que está presente en todos estos alimentos, que son alimentos comunes, se calcula que un gran porcentaje de la población consume cantidades demasiado bajas de este oligoelemento. A eso hay que sumarle que solo se absorbe de manera correcta un 6% del manganeso que ingerimos. Actúa tiene diferentes funciones,
por ejemplo, interviene en la síntesis de mucopolisacáridos y de condroitina, ¿vale?, que son componentes básicos del cartílago y de la articulación. Interviene en la formación del tejido óseo, activa diferentes enzimas como el superóxido dismutasa, que es esencial para la neutralización de los radicales libres y proteger a la articulación del daño oxidativo. Y además, según un estudio realizado en 2012 por la Universidad de Castilla-La Mancha y publicado en esa revista que veis ahí, un déficit de manganeso podría estar relacionado con procesos de osteoporosis. Concretamente, aquí tenéis un fragmento de lo que dice ese estudio del año 2012. Además de ese estudio, son varias las vías de investigación en las que se ha comprobado que las personas con problemas inflamatorios a nivel crónico, como por ejemplo la artritis reumatoide, presentan disminuidos sus niveles de este oligoelemento, del manganeso. Otro elemento, otra sustancia que podemos encontrar en este producto es, por ejemplo, la cúrcuma, que gracias a los curcuminoides tiene acción analgésica y desinflamatoria, ya que actúa sobre la inhibición de la ciclooxigenasa, por tanto previniendo la formación de prostaglandinas inflamatorias. Además, y en comparación con el uso de corticoides, se le atribuye una acción similar en casos agudos y una acción en torno al 60% de efectividad en inflamaciones crónicas. Además, también actúa inhibiendo las metaloproteidasas, que son enzimas, como hemos visto antes, involucradas en el proceso de degradación del cartílago, sobre todo en procesos de artrosis, y contiene principios antioxidantes y propiedades inmunomoduladoras. Llegamos al colágeno nativo sin desnaturalizar, que el colágeno es la principal proteína de la estructura del cartílago articular y le proporciona fuerza y resistencia. En lesiones o procesos articulares como la artrosis o artritis se produce una degradación de esta proteína, lo que conlleva a una degradación de las articulaciones. Su administración vía oral ha demostrado que ayuda a regular la respuesta inflamatoria a nivel articular. ¿Cómo actúa? Bueno, pues una vez que es ingerido en vía oral, las moléculas de este colágeno llegan hasta el intestino delgado, pasando de forma intacta los jugos gástricos y concretamente van a las placas de Peyer. Allí, en estas placas, son envueltas por células fagocitarias y conducidas hacia el interior de estas placas, donde se inicia la respuesta inmune. Concretamente actúa sobre las células T regeneradoras que las estimulan y vía sangre y vasos linfáticos pasan a la articulación. Allí producen sobre todo dos citocinas, concretamente estas dos, ¿vale?, que entre otras funciones estimulan a los condrocitos, que son las células que producen proteoglicanos y colágeno tipo 2, para que lleve a cabo la síntesis de estas dos sustancias y repare el daño o la degradación articular. Bueno, aparte de los nutrientes que tiene este producto, el cepa poliarticol, podemos encontrar otros nutrientes
que también pueden servir a nivel articular, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3, que actúan sobre la cadena inflamatoria, sobre el proceso inflamatorio concretamente, actúa inhibiendo la producción de las interleuquinas 1, 2, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y sobre la ciclooxigenasa, es decir, actúa sobre el metabolismo del ácido araquidónico, interfiriendo en la síntesis de prostaglandina, con lo cual actúa, como he dicho antes, en la cadena proinflamatoria. Otra sustancia, otro nutriente, por ejemplo, es la queratina, ¿vale?, que es el flavonoide más abundante y más habitual en nuestra alimentación, porque está presente en grandes cantidades tanto en frutas como verduras, y actúa aliviando o reduciendo el dolor y la rigidez, a su vez de fortalecer el tejido conectivo. Tenemos otra sustancia, otro nutriente que puede ser de utilidad, por ejemplo el magnesio, que es elemento fundamental de la estructura ósea, concretamente las membranas celulares. Más de la mitad del magnesio que hay en el organismo se encuentra a nivel óseo, y de él, entre otros factores, depende las células osteoblásticas, que son las que se encargan de la regeneración ósea. Otro nutriente es el resveratrol, que es importante por su capacidad antioxidante y contra los radicales libres. Seguimos con alguna nutriente más, por ejemplo el selenio, también por su acción antioxidante, el silicio, ya que participa, es importante, en la síntesis de elastina y de colágeno, lo cual permite la elasticidad de la membrana sinovial y contribuye a reducir los procesos inflamatorios. Por ejemplo, podemos incluir algunos probióticos que intervienen en la cascada del dolor e inflamación, actuando sobre la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, y por ejemplo alguna vitamina B, como la vitamina B6, que también influyen en esos procesos inflamatorios y con dolor. Hemos hablado de producto o de sustancia por sustancia, de nutriente por nutriente, pero no tenemos que olvidarnos de la importancia de las sinergias, de cómo actúa un producto u otro si lo tomamos junto. Por ejemplo, se ha demostrado una gran sinergia, una sinergia eficaz entre el MSM y la glucosamina, ya que un reciente estudio demostró que el MSM puede ofrecer un mayor beneficio cuando se toma en combinación con la glucosamina, por ejemplo, como la encontramos en el cepa-poliarticol. También tenemos una sinergia importante, por ejemplo, de la unión de la glucosamina, la condroitina, el MSM, el ácido hialurónico y el colágeno tipo 2, que todos los nutrientes son muy importantes a nivel articular, y se ha demostrado que puede significar una formulación excelente a la hora de reducir el dolor en, por ejemplo, procesos artríticos, y contribuir a la salud del cartílago articular. Y por ejemplo, otra sinergia interesante es la unión de el MSM y la vitamina C, como también está en el cepa-poliarticol, ya que ambos juegan un papel importante en la síntesis del tejido conectivo. Concretamente, los dos trabajan en el mismo contexto, pero por diferentes vías, por lo que la unión de ambos hace que el beneficio sea más amplio y mejor. Hemos hablado de algunos nutrientes, hemos hablado del cepa-poliarticol, pero obviamente somos naturópatas y tenemos más herramientas con las que actuar, y por ejemplo
a través de la alimentación hay alimentos que pueden ayudar a reducir inflamación y reducir el dolor, junto por ejemplo el fetopoliarticol y algunas cosas que vamos a ver luego. Por ejemplo, la piña, gracias a su principio activo, que es la bromelaína, actúa, no veo desde aquí, por ejemplo, tiene un componente a nivel de antirreumático, ¿vale?, de la piña, un estudio publicado en 2016. Por ejemplo, actúa también sobre la ciclooxigenasa 2, es decir, sobre la cascada de inflamación y el dolor, y es un agente desinflamatorio. Por tanto, repito, junto al fetopoliarticol podemos añadir, por ejemplo, la piña. Como también podemos añadir los espárragos, que actúan también inhibiendo la ciclooxigenasa y por tanto ayudando en forma de sinergia a reducir procesos inflamatorios y de dolor. Seguimos, por ejemplo, con la sandía, que también tiene propiedad desinflamatoria. Seguimos, por ejemplo, con las zanahorias, que también actúa inhibiendo la ciclooxigenasa. Tenemos también el cacao y quiero llegar por ejemplo, el repollo, que también actúa a nivel desinflamatorio. Aquí quería llegar. Por ejemplo, las alcaparras, que aparte de tener una actividad desinflamatoria, fijaos en este estudio publicado en 2005, que dice el efecto protector de la Casparia espinosa, de la alcaparra, en los condrocitos, que son las células que hemos visto antes, que están en la articulación, que son las responsables de producir tanto colágeno tipo 2 como proteoglicanos. Seguimos por ejemplo con la lechuga, que también tiene propiedad desinflamatoria y analgésica. Y seguimos con otra área naturopática, como es la herbología o la fitocomplementaria, porque también hay plantas que, como sabéis, actúan sobre la inflamación y el dolor, que podemos combinarlos con la alimentación, con el fetopoliarticol, y añadirle, por ejemplo, alguna planta en infusión. Por ejemplo, el té verde, que actúa inhibiendo igualmente la ciclooxigenasa y por lo tanto ayudando en los procesos inflamatorios y analgésicos. Por ejemplo, tenemos el hinojo, que actúa también inhibiendo Tenemos el hinojo, que actúa también inhibiendo la lipoxigenasa. Tenemos, por ejemplo, el jengibre, que actúa igualmente en procesos de inflamación y dolor, inhibiendo también la ciclooxigenasa. Tenemos el amameli, que también puede ayudar a ello. Tenemos el lúpulo. Tenemos el melón amargo, que también tiene propiedad tanto analgésica como desinflamatoria. El cardo mariano también tiene una actividad tanto desinflamatoria como antiartrítica, ¿vale? El ginkgo biloba, y por último el ginkgo biloba, también tiene actividad desinflamatoria para el dolor, porque actúa inhibiendo también
la ciclooxigenasa, actúa sobre la cascada proinflamatoria. Y por último, que creo que me he pasado un pelín, tenemos otro área como es la naturopatía energética, por ejemplo entra la acupuntura, auriculopuntura y demás, que también puede ayudar en procesos a la hora de reducir el dolor, como por su efecto analgésico. Aquí tenéis unos cuantos, hay muchos más, pero aquí he puesto 4 de la utilización de la acupuntura en procesos donde hay dolor e inflamación. Y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias a todos por la atención y espero que os haya gustado.